Muy bien, hola a todo el mundo, bienvenidos a Biología de Tranquis. Como ya sabéis, estoy de vacaciones. Aunque en realidad técnicamente no son vacaciones, sino más bien terminar frenéticamente todo lo que tengo que hacer para primeros de septiembre. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a probar algo distinto. Conseguí reclutar a un antiguo compañero de facultad que está trabajando en su doctorado en un proyecto muy interesante en Portugal. Y le he hecho una entrevista para ver qué tal el resultado del formato. Este tipo de episodios van necesariamente a ser un poco más largos, porque bueno, es una charla con una persona y no me apetece estar interrumpiéndola todo el rato, como os podéis imaginar. Me gusta que se explayen porque además suelen ser gente muy ocupada que nos concede un tiempo suyo muy valioso, así que espero que la duración, que es alrededor de 1 hora, no os eche mucho para atrás. Bueno, en cualquier caso ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook y en Instagram como Biología de Tranquis, en Twitter como Biotranquis, o me podéis escribir a biologiadetranquis@gmail.com. Y así me podéis comentar si os gusta el formato, si queréis que traiga más gente en el futuro para entrevistas y este tipo de cosas, o si preferiríais que no dedicase mucho trabajo a esto y que ese tiempo pues lo dedicase a hacer pues los episodios de toda la vida, o alguna que otra divagación. Espero con ansias vuestras opiniones. Pero bueno, sin más dilación pasemos a la entrevista. Y vamos a hacerlo con la musiquita de entrada de toda la vida, que me gusta mucho. Pero, Perfecto. perfecto, ya estamos. Muy bien, entonces estamos aquí con Francisco Alejandro López Núñez, alias Paco, biólogo, licenciado en biología por la Universidad de Vigo y que ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Coimbra, en Portugal, ¿verdad? Sí, ciertamente. Así que licenciado en biología, investigador, naturalista y experto en la cuerda ninja en el Worms. Así que Y en la superoveja, y en las la abuelitas. superoveja, oye, la superoveja era la clave de todas estas cosas. Así que bueno, cuéntanos un poco lo primero, Francisco, Paco, Alejandro, como prefieres. Estamos entre amigos, yo creo que Paco Paco está bien. está bien. Muy bien, Paco. Pues a ver, cuéntame cómo acabaste tú en Coimbra. Bien, la respuesta más rápida es necesitaba comer. Eh, no había, había muy poca posibilidad de financiamiento en Galicia cuando acabé el máster. Y bueno, encontré una convocatoria que pedían a una persona, buscaban una persona para hacer trabajo de campo, para trabajar con especies invasoras y temas relacionados. Eh, y bueno, mandé todo el papel, todos los papeles y bueno, quedé segundo. Pasado un tiempo, el primero desistió y quedé primero. Entonces, bien, fue mi oportunidad para venir, vamos, para migrar desde Galicia a Portugal. Pero tú tenías ya algo de interés en esto de las especies invasoras y de la entomología, ¿no? En la entomología sí, las especies invasoras sinceramente no era algo que me llamase así mucho la atención. O sea, sabía que había especies invasoras, conocía las acacias, algunas acacias por asignaturas allí en Vigo, pero el resto no tenía ni la más mínima idea. Solo fue cuando vine aquí a Portugal, cuando empecé a meter el pie dentro del tema, que me di cuenta que bueno, que podía ser un tema muy interesante y que de hecho es un tema muy interesante y con mucho potencial, O sea que al final te acabó gustando, ¿no? Ibas un poquito a ver qué había, pero al final se efectivamente. le pilla el gusto. Esto pasa mucho, que hay muchos temas que la gente, o sea, uno no sabe ni qué es un tema. Y de repente dice, pero la gente investiga estas cosas, ¿no? Ciertamente, ciertamente. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar estudiando acacias, pudiendo estar estudiando un prado florido con muchísimas flores? Y solo trabajo con acacias, bueno, con otras especies, ¿no? Pero una planta súper fea que nadie quiere, que Eso, háblanos un poco de la acacia, porque estamos hablando de especies invasoras y de acacia. La acacia es una especie invasora, ¿verdad? sí, eso está registrado y de hecho, si cruzas la frontera de Galicia a Portugal, ya empiezas a ver todas las dunas, todo el litoral lleno cubierto por esta especie, ¿no? Por acacia. Básicamente, como todas las especies invasoras, tiene sus efectos negativos, ¿no? Tanto a nivel del ecosistema como otros niveles diferentes, como puede ser económicos o de salud.
Pero bueno, a nivel de ecosistema claramente impacta negativamente. Es simplemente comparar las dunas, cualquier duna que tengas en Galicia un poco conservada, con alguna duna de aquí de Portugal y con alguna duna secundaria, y claramente ves que aquello es un acacial versus un prado florido, digamos. Claro, porque la acacia originalmente es de Australia, Sí, ¿verdad? es una especie australiana que teóricamente no, está registrado. Eh, Fue introducida aquí en Portugal para fijar las dunas, para fijar el terreno. Aquí tienen un problema de que las dunas, bueno, que hay mucho, las dunas tienen grandes tensiones de arena. Entonces, bueno, para fijar esa arena, para intentar promover cultivos y promover nuevas villas, nuevos pueblos, ¿no? Decidieron traer esa planta. Pero bueno, como pasa en biología y al principio creemos que que está todo muy bien, que no va a pasar nada, pero bueno, como siempre hay un 1%, un 5% de probabilidades de que pase algo malo. En este caso la acacia, Ese es siempre impredecible, ¿no? exactamente, la acacia en este caso se volvió invasora y bueno, se empezó a extender por toda la costa, por todo el litoral portugués y por otras partes del mundo, obviamente, pero bueno, sí. Así que la acacia entonces se salió de control, es una planta que se le debe dar muy bien, ¿no? Extenderse, y está teniendo un impacto negativo en los ecosistemas de Portugal. Y bueno, en general también es especie invasora en España, ¿no? Y en Galicia, lo que pasa es que hay menos, creo. En Galicia creo que hay 2 o 3 puntos solo registrados. No es, Mm. no es de las acacias más, esta por lo menos que estoy estudiando yo, la acacia longifolia, no es de las que está más extendida. En el resto de España hay algunos puntos también en el Mediterráneo, pero también no es así no es de las más extendidas, no es de las especies más extendidas. En Portugal sí, en Portugal efectivamente es de las más extendidas. En el mundo, sobre todo en países de clima mediterráneo, es donde suele invadir más, tipo Chile, África del Sur, ¿qué más? Parte del Mediterráneo, Grecia, Italia, por ahí tenemos algunas manchitas también. Pero bueno, de todas maneras, en Galicia lo que más domina claramente es la otra acacia, es la acacia de Albata, la mimosa. Sí, Sí, y bueno, y el eucalipto, pero el eucalipto ya es un problema en muchos lados. efectivamente. Pero el eucalipto tiene el problema de que hay conflictos de intereses con él y bueno. Sí, es por economía. Yo estuve en Valparaíso ahora esta temporada y me recordó mucho, me recordó mucho a Galicia, pero por lo malo, porque todos los montes de alrededor estaban llenos de eucaliptos, pero llenos, llenos, Mi llenos. madre. Sí, como en Vigo me recordó a casa y decía, los malditos eucaliptos invasores, qué bonito, Sí, señor. qué nostalgia. Te vas fuera del continente, vas para otro continente para estar igual que estabas. Para sentirte igual que te sentías, mejor dicho. No, la uniformización biótica, uniformización de las especies, realmente es un tema que cada vez va más, es algo que nadie está a tomar en cuenta. Todo el mundo piensa que, bueno, tener una plantación, o sea, vamos a plantar robles o vamos a plantar pinos o vamos a plantar eucaliptos o vamos a plantar, no sé, lo que sea, y ya tenemos un bosque y ya estamos solucionando el problema. Eh, pero de hecho, no, estamos promoviendo una especie sobre las otras, con lo que eso implica, ¿no? Implica pérdida de funciones, pérdida de especies, pérdida de beneficios hacia nosotros. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las especies invasoras, esas pérdidas son problemas hacia nosotros, son problemas directos. Por ejemplo, en el caso de las acacias o de otras especies, ¿no? Hay aquí una especie de planta que es la Aquea sericea, que también está en Orense, que digamos, es un tojo arbustivo, es una cosa, tiene unas espinas así, bueno, entras allí y no sales entero. Eh, Ese tiene el gran problema de que acumula las semillas, va acumulando los frutos todos los años, acumula las semillas y solo esos frutos se van a abrir, solamente las semillas se van a dispersar cuando hay fuegos, cuando hay incendios. Entonces, bueno, digamos que eso es una bomba de tiempo que promueve una invasión, ¿no? Que no debería estar ahí, ¿no? Es un gran problema. Sí, es una planta que además le gustan los incendios, son de estas pirófitas que se llaman, ¿no? Que Efectivamente, digamos que arden fácilmente porque ellas adquieren ventajas cuando arden.
porque sus semillas aguantan el fuego y las de las plantas de al lado no. Efectivamente, efectivamente. Y es curioso porque eso se vio mucho se vio tanto en Galicia como aquí en Portugal, con los incendios del 2006 en Galicia, 2007, algo así, y con los incendios del 2017 aquí en Portugal. Eh, las zonas ardidas, que antes había alguna acacia, no había muchas, pasado un tiempo, se podían ver pequeños tapetes, bueno, pequeños no, extensiones de tapetes, todos con plantulitas pequeñitas de acacia o de otras especies invasoras a germinar. Y eso fue porque fue promovido por las altas temperaturas del fuego. Y es algo curioso, es un patrón curioso de estas plantas, que hay que tener también en cuenta, ¿no? Claro. Cuando trabajamos con ellas. Tu trabajo entonces es sobre un método para controlar esa dispersión de acacia invasora, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo llegué aquí muy feliz y contento porque el trabajo al que yo venía, que yo venía a hacer, el trabajo que venía a hacer yo aquí en Portugal era, decía la convocatoria que era monitorización ¿cómo era? Monitorización de especies invasoras y no sé qué más. Y una de las cosas, uno de los requisitos que te decían era estar disponible para viajar de norte a sur eh, por todo Portugal, ¿no? Varios sitios. Y bien, yo vine para aquí todo contento y dije, bueno, es mucha acacia, esto es mucha extensión, pero bueno, esto es lo típico. Yo soy de un pueblo de interior de Lugo y lo típico es, pasas una desbrozadora y solucionado. Y listo. ¿Y para qué más? Y ya está, o sea, una desbrozadora de vez en cuando y vamos controlando esto no es para tanto, no. Pero de hecho sí, de hecho yo he visto cómo pasaban aquí las grandes desbrozadoras a locales y puedo decir que pasan un año y el año a seguir vuelve a estar exactamente igual. Pasa otro año, vuelve otra vez a reiniciarse el ciclo, otra vez vuelve otra vez a estar la duna igual o el piñal, el pinar igual. Y bueno, y eso económicamente es un gran estrés para los dueños de los locales, ¿no? Para los gestores. Entonces, ¿qué pensaron aquí? Pensaron, bueno, como eso es un gran estrés, necesitamos un método que nos ayude por lo menos a intentar reducir el gasto económico eh, y que nos ayude más efectivamente, o sea, que sea más efectivo en cuanto al control, ¿no? En este caso pensamos en un agente de control biológico que lo que hace básicamente es corta el ciclo de vida de la acacia, de esta acacia, de la acacia longifolia, y no deja que forme semillas. Si no hay semillas, nosotros lo que hacemos es reducir, por un lado, la dispersión espacial de la propia planta, de la propia población de la planta, y por otro lado, limitamos la reinvasión del local, es decir, nosotros si limitamos la producción de semillas de ese año, nosotros vamos a cortar, pero sabemos que no se añadieron más semillas de ese año, por tanto no va a haber más plántulas, más potenciales plántulas que puedan germinar, digamos. Pero, ¿cómo hacéis esa reducción en el número de semillas, en la producción de semillas de la planta? Que ahí Es, está, ahí está el, es el el tema, el tema, tema de la tesis. exactamente, ahí está el tema. Realmente la respuesta es muy simple, es el propio bichito, el propio agente de control biológico que nosotros liberamos aquí, que soltamos aquí, que va a hacer esa reducción. ¿Y Eh, qué es? Es una pequeña avispilla, no mide mucho más de 2-3 milímetros. O sea, claramente es una avispa súper agresiva y súper peligrosa para el ser humano. Estoy a ser sarcástico. No se me ve la cara, pero Barra S, sí. exactamente. Estoy a ser sarcástico. No es nada peligrosa, es una avispilla, tiene el tamaño de la mosca de la fruta bueno, no es venenosa, no pica, no produce alergias, nada. Solo se dedica a poner huevos y a inducir agallas. Bien, esta avispita, que también es australiana, vino también del país de origen de la acacia, lo que hace es básicamente va a poner huevos en los primordios foliares o florales, sobre todo en los florales, tiene preferencia por los florales, de la acacia longifolia. Entonces, cuando pone ese huevo ahí, va a evitar que ese primordio floral genere una flor, bueno, una inflorescencia en este caso. Si no hay inflorescencia, no va a haber fruto. Si no hay fruto, no hay semilla. Por tanto, ahí ya cortamos el ciclo directamente. Por otro lado, cuando va a poner los huevos en los primordios foliares, lo que hace es evita
evita que se generen nuevas ramas, nuevas ramitas jóvenes, eh, sí, nuevas ramitas jóvenes. Por tanto, también limita el crecimiento en parte de la propia planta. Como perdón, el primordio foliar, que tengo la botánica yo un poco también como oxidada, es como el grupito de células que da lugar, ¿no? A la ramita, a la hoja, a la flor. Efectivamente. Es ese botoncito que nosotros encontramos en las plantas, habitualmente o en el ápice de la propia rama o en la axila, y entre una ramita y el tronco. Son unos pequeños botoncitos pequeñitos. A partir de ahí van a salir, o salen las flores o salen hojas. Y entonces la avispa pone los huevecitos ahí y las larvas lo que hacen es comerse el botoncito, el primordio. ¿Cómo? No, en este caso, no, en este caso podría pasar eso y sería mortalón, ¿no? Pero no, este bicho no hace esto, esta avispa no hace esto. Esta avispa produce agallas. Entonces lo que hace es, ella pone el huevo y después el huevo, cuando eclosiona, eh, la larva va a emitir una serie de sustancias que son parecidas a las hormonas vegetales, que le va a decir a la planta: oye, estoy aquí, dame de comer, quiero ser tu amigo, aunque no soy tu amigo. Entonces la planta reacciona de una manera curiosa, digamos que se siente engañada o no, no se sabe. Decide cuidar a esas larvas como si fueran sus hijas. Decide cuidarlas e aislarlas al mismo tiempo y produce como si fuese una pequeña verruguita, digamos, con mucho tejido alrededor, un tejido nutritivo alrededor de la larva, y después el resto es un tejido estructural, que es una agalla, básicamente, que es una mezcla, es la reacción a una... es la reacción combinada de un insecto y la propia planta, ¿no? Pero es una cosa específica, no es que la planta tenga esa estructura, sino que digamos que es una estructura específica que la avispa o el huevo o la larva induce a la planta a crear. Efectivamente, No es que sea una copia, por ejemplo, de una fruta o algo que la planta haga naturalmente, sino que tiene que ser específicamente cuando se mezcla, digamos, la planta con la avispa, ¿verdad? efectivamente, es una estructura particular, única, y que en muchos casos esa estructura nos puede ayudar, nos puede ayudar y nos define cuál es la propia especie del insecto o del organismo que ha inducido esa agalla. Es lo que llaman por ahí fenotipo extendido, ¿no? Es como si fuese una parte del cuerpo que no está unida al cuerpo, pero que es característica del cuerpo, ¿no? Ujú. Del bicho, de la morfología del bicho. Es como, bueno, las plantas no tienen mente, pero es como si estuvieras controlando mentalmente a la planta, como si estuviera ahí en Sí, plan son, yo, manipulándola. exactamente, acostumbro, bueno, estoy acostumbrado a decir cuando hablo a los chavales y tal que básicamente los formadores de agallas manipulan un poco a la planta, pero la planta también no se deja manipular así tan fácilmente y también intenta manipular un poquito a los formadores de agallas, aislándolos y, bueno, tomando ahí ciertas precauciones, ¿no? Con ellos. Intenta aunque sea controlar un poco el daño, ¿no? Exactamente, También, que no se extienda. exactamente. Así que, pero No, bueno, no, no, sí, no, perdón, dime. continúa. No, nada, que iba que a decir casi un poquito en resumen que el resultado final de todo esto es que tú lo que tienes es que la planta produce menos semillas, porque parte de los tejidos que se convertirían en semillas, ¿no? En flores, están ocupados por estas agallas. ¿Eso es lo que ocurre más o menos? Pues efectivamente, ese es el gran resumen de parte de mi trabajo. Básicamente es eso. Es el bichito, eh, bueno, esos tejidos que deberían ser flores para después ser frutos, no existen. Son tejidos, se vuelven tejidos estructurales o tejidos nutritivos para ser utilizados por el bichito. Por este caso, por el agente de control biológico. Ajá. Oye, ¿y este tipo de avispitas que hacen agallas, esto no es un caso particular que sea de esta avispilla australiana, sino que en realidad son bastante comunes, ¿cierto? Sí, y de hecho, O lo que pasa es que cada una tiene su especie particular. efectivamente, podemos encontrar formadores de agallas. Las avispas es uno de los grupos mayoritarios, ¿no? Pero también hay otros formadores, otros organismos que pueden formar agallas. Pueden ser pequeñas moscas, mosquitos, son los de una familia.
familia cecidómidos. Pueden ser también escarabajos, pueden ser ácaros, pueden incluso ser, algunos hablan de bacterias, pueden ser incluso nemátodos, tienes también pulgones, tienes una relativamente gran variedad de formadores de agallas, ¿no? Y efectivamente no es raro encontrar agallas por ahí. Simplemente suelen pasar desapercibidas. Eh, es más, por ejemplo, aquí hay un caso muy curioso. O sea, primero hablo de la población, después voy a hablar de mi caso, ¿no? De mi experiencia. Pero con la población es muy, muy común tú preguntarle a un chaval o preguntarle a un abuelito o mesmo a la persona adulta, ¿no? Preguntarle, oye, ¿cuántos frutos tiene el roble? Y ellos decirte que tienen 3 o 4. Ellos confunden las agallas, por ejemplo, las agallas, las típicas bolitas de las agallas o de los robles que encontramos ahora en otoño, los confunden con las bellotas, por ejemplo, ¿no? Cuando de hecho el fruto del roble es la bellota de toda la vida, el resto. Ya no hay más. El resto, lo que pasa que si no sabes mucho de plantas se pueden confundir porque son como bolitas que están creciendo ya en la Exactamente, rama. exactamente. En mi experiencia, yo cuando llegué aquí, voy a ser sincero, yo no conocía mucho más de las agallas del roble, de 2 agallas del roble, no conocía el resto, para mí el resto era terra incógnita. Y bueno, llegué aquí y efectivamente me di de morros con una gran diversidad, o sea, en casi todas las leguminosas tenemos agallas. Eh, de un o otro organismo, pero siempre hay agallas. Después hay otras plantas que nadie conoce, pero que también tienen agallas. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay una gran diversidad, resumiendo. Y cuando un bichito hace agallas, ¿hay bichos generalistas o cada bicho tiene su especie y no suele moverse de ahí? Bien, esa es una, O eso es una pregunta con mucha miga. efectivamente, tiene mucha amiga porque la respuesta, o sea, una respuesta bien dada a esa pregunta, básicamente valida todo todos los programas de control biológico o las bases de los programas de control biológico que se están haciendo a nivel mundial, ¿no? Una respuesta mal dada es básicamente dar de comer a los trolls y, y bueno, tendríamos respuestas por todos lados, ¿no? Críticas por todos lados. Básicamente, los formadores de agallas son súper, súper específicos. Es decir, esa relación es una relación muy íntima, una relación que es resultado de una coevolución entre la planta y el insecto de millones de años. Es decir, eh, no es el caso de una avispa que se encontró ahora mismo con un roble y dijo, bueno, vamos a montar aquí algo y esto es de hace un mes. No, no, no. O de hace un año. O de una década. No. Son millones de años a evolucionar juntos, es decir, esa coevolución es más, ya lo habíamos hablado antes. Estamos a ver cómo la avispa está manipulando literalmente con los mismos compuestos que produce la planta, está manipulando a la propia planta y la planta está reconociendo en mayor o menor medida que ahí hay algo que no está funcionando nada bien y lo está intentando aislar, ¿no? Y aún así, bueno, vemos esa relación, ¿no? Y esas relaciones, ese juego de guerra, digamos, eh, no sería posible si no hay una gran especificidad, ¿no? Eh, Claro, es una relación que ha evolucionado después de muchos millones de años y no puede simplemente el bichito ponerle luego a otra planta y hacer que ocurra exactamente lo Efectivamente. mismo, porque no reaccionan de la misma forma, no tienen esa coevolución, que es lo que dices tú. Y hablabas de darles de comer a los trolls. Yo la verdad no sé nada de esto, pero me has despertado la curiosidad. Supongo que te refieres a que hay gente que se opone a este tipo de procesos de control biológico porque piensan que la avispa pues va a invadir otros árboles, otras plantas o algo por el Sí, estilo. efectivamente, efectivamente. Y es una duda legítima. Yo, personalmente, yo también, cuando llegué a Portugal a estudiar, empezar a estudiar esto, también me surgió esa duda, ¿no? En plan de, uy, no sé yo aquí si esto va a funcionar muy bien, pero bueno, vamos a ver. Le di. Últimas noticias, Paco destruyó Portugal. Eh, eh, No me arrepiento, fue la última palabra. Oye, mi primer objetivo era mover los marcos, pero no me dejaron. No, exactamente. O sea, yo tuve esa duda
Y yo creo que todo el mundo tiene esa duda. El problema es que, bueno, yo tuve la suerte de estar estudiando esto y realmente me di también bueno, me di de morros también con la realidad y vi que, bueno, que no había que tener tanto miedo, ¿no? O sea, hay muchos estudios por detrás que avalan la fiabilidad de la seguridad de este tipo de agentes de control biológico por ser muy específicos. Y después, bueno, durante estos años, sinceramente, nos hemos dedicado aquí a ver plantas de otras especies diferentes a la acacia, a ver buscando agallas y sinceramente no encontramos aún nada, no encontramos aún nada. Pero bueno, la población, mucha población que no está en contacto con este tema o que, bueno, es población, son ciudadanos de a pie, muchos de ellos tienen estas dudas y nosotros recibimos muchas veces muchas críticas o comentarios en plan de, uy, otra especie exótica más, se va a volver invasora, no sé qué, ¿cómo es posible teniendo el problema? Dentro de poco vamos a tener que introducir serpientes para controlar a las avispas y después monos para controlar a las serpientes, y como Eso los como los Simpsons, Simpsons, sí. exactamente. Que es lo que me ocurrió a mí, sí. Exactamente. Lo- Es la primera pregunta que se me ocurrió para hacerte, sí. O sea que efectivamente no va a haber que introducir monos para matar a las serpientes que se van a comer a las avispas que se comen a la acacia, ¿verdad? En principio no, y bueno, esto es, yo le respondo así, fue lo que aprendí y lo que estoy aprendiendo, continuo a aprender. Esto es biología, no es matemáticas ni ingeniería. Entonces, tenemos 95-99% bueno, de seguridad, de certeza de que no va a pasar nada, pero aún así hay un 1% porque esto es biología, hay un 1% que, oye, puede pasar algo. Pero bueno, aún así, si pasa algo, tendríamos que ver como lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero en principio no es probable, no es esperable que ocurra nada negativo. No, y de todas formas, bueno, es decir, este proyecto tuyo no consiste básicamente en soltar avispas a ver qué pasa, sino que yo por lo que he leído en tu publicación, que me molesté en traducirla antes porque así de corrido no puedo, establecimiento, dispersión e impacto temprano del primer agente de biocontrol contra una planta invasiva en la Europa continental. Eso es una... Vosotros habéis, digamos, importado a Portugal esa técnica desde Sudáfrica. Ya estabais trabajando con un Sí, grupo sudafricano que ya había probado esto, efectivamente, ¿verdad? nosotros saltamos el Precisamente para primer acacia. paso de todo programa de control biológico, que es ir buscar la gente de control biológico al área de origen de la planta. Saltamos ese paso y nos decidimos, bueno, mis orientadoras conocían, ya trabajaron con el grupo de África del Sur y sabían que allí habían importado ese agente de control biológico antes. Lo habían estado utilizando durante ya muchísimos años con éxito, sin tener problema ninguno. Y entonces ellas decidieron traerlo para Portugal, hacer los tests, bueno, los análisis de riesgo que la Unión Europea y que el gobierno portugués y las autoridades portuguesas estaban requiriendo, ¿no? Y después, bueno, pues fue básicamente ir de norte a sur soltando avispitas. Pero era una cosa que ya estaba fundamentada, basada, no es una cosa que se os ocurriese a vosotros. Sí, 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 no es algo que sacamos de la manga, está ya, está más que utilizado, más que probado que... Es más, en resumen, este agente de control biológico en África es uno de los pocos agentes de control biológico que está considerado como un ejemplo Ajá. de libro, digamos. Porque no tuvo problemas, está súper bien estudiado, tiene un control de la acacia brutal, creo que si no me acuerdo mal, está en el 98% de la reducción de semillas. Bueno, es espectacular, es un bicho espectacular. También es cierto, por otro lado, que tenemos grandes fracasos, pero bueno, no es el caso de esta gente de control biológico, ¿no? En este caso fue un gran éxito. Ahora hablaremos de los fracasos en un momento, pero primero quería comentar además que el proyecto que tú estás haciendo, que también la publicación, no es solo la aplicación, sino es también el seguimiento del impacto de, bueno, pues de la aplicación de estas avispillas, de esta gente de control biológico en Portugal, ¿verdad? Es decir, habéis estado controlando pues que esté comiéndose a las acacias o controlando las acacias, que no esté poniendo huevos en otras partes, que no haya agallas sospechosas por ahí, etcétera, ¿verdad? Sí, es cierto, y es más, tan importante como hacer los análisis de riesgo que tuvieron que hacer, bueno, antes de importar la galla, tan importante como eso es exactamente ese paso, es el paso del día después.
porque eso, por un lado, valida todos, todos nuestros análisis, todos los análisis de riesgo, eh, nos va a decir, nos va a decir que está a funcionar, o sea, que no hay problema ninguno. Y por otro lado, nos ayuda a estar siempre en alerta por si pasa algo, por lo menos tener tiempo de maniobra, capacidad de maniobra para intentar pensar o manejar la situación de una manera de una manera adecuada, ¿no? Para atraer a las serpientes, dices. Efectivamente. Pero es eso, sí, efectivamente, es una parte muy importante. Es más, nosotros creemos y yo creo firmemente, lo más importante es el día después. Porque nosotros, vamos, el gobierno o quien sea, gastó un dinero en aplicar este control biológico. Lo aplicamos, pero después, si no tenemos ese seguimiento, no sé, es desperdiciar, es tirar el dinero por el retrete. Y además de eso, o sea, hacer la monitorización tiene otra ventaja, que es que tú puedes pedir ayuda del público y cuando tú pides ayuda al público, indirectamente tú estás educando al público. El propio público se va a dar cuenta o va a abrir los ojos o va a estar más atento a, por una parte, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de este método de control biológico, o sea, del propio control biológico. Por otro lado, se dan cuenta, muchísima gente, vamos, se da cuenta de la propia problemática de las especies invasoras. No es lo mismo decirles a unas personas, vamos a hacer un bioblitz, vamos a buscar, yo qué sé, en este prado lleno de flores, vamos a fotografiar abejitas o vamos a fotografiar pájaros. No es lo mismo decir eso, que se van a quedar con los ojos como platos, con muchísimas especies, a decirles, vamos a la duna a monitorizar una hectárea de acacial continuo, donde ellos mismos se van a dar cuenta, uy, esto no está bien, aquí está a fallar algo, no es la duna que tengo en mi cabeza, aquí está pasando algo. Y por otro lado, ya finalizando, tiene la ventaja de exactamente eso, validar nuestros resultados. Es decir, nosotros los análisis de riesgo, los análisis de seguridad que tuvieron que hacer antes de introducir el insecto, eh, entre ellos estaban lo de testar la especificidad del propio insecto con plantas nativas. Este insecto, de hecho, bueno, es muy específico para esta acacia, para la acacia que estoy utilizando yo, que estoy estudiando yo, pero de hecho también o sea, hay registros que puede poner huevos y puede continuar el ciclo en la acacia melanoxylon, en la acacia negra, simplemente porque son especies muy cercanas filogenéticamente, son primas, digamos. Pero bueno, aquí en Portugal aún no encontramos registros de eso. Pero bueno, también es cierto que en el resto de especies nativas dio todo negativo, no hubo, ni colocaban huevos, y en el caso de que colocaron, si creo recordar bien, creo que fue en una vid, en una viña, colocaron un huevo, dos huevos o algo así, pero los huevos ni siquiera continuaron el ciclo de vida, es decir, No hicieron agallas ni hicieron nada. nada, Oye, ¿cómo absolutamente. encontrasteis un huevo de avispa en una viña? Ahí, eso tendríamos que preguntárselo a mi orientadora. No, a ver, estoy de coña. Estoy de coña. Yo no hice ese test, pero bueno, está en la literatura como hicieron. Ellos no monitorizaron un hectárea ni 200 metros de viña. Ellos básicamente lo que hicieron fueron forzar a la avispa a poner huevos en la planta. Es decir, pusieron la avispa enfrente a una ramita, en este caso de viña, y ahí, si tienes que poner huevos, vas a poner huevos. Si no tienes Y que ahora poner huevos, bésense. exactamente. Y ahora bésense, fuerte, fuerte. Excelente. Exactamente, fueron así los tipos de testes que hicieron. Y se vio que efectivamente si estaba lo suficientemente desesperada, la avispa ponía huevos en la vid, pero que la cosa no llegaba a ninguna parte, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mm. Es más, yo creo que ese desespero fue más bien un artefacto del método que un propio desespero biológico, ¿sabes? Sí, de ponerlas juntas y no tiene otra plantita, pues pone los huevos en la que tiene, ¿no? Pero si puede elegir, nunca se acercaría a una cosa de esas. Efectivamente, efectivamente. Pues hay una cosa a la que me gustaría volver que es súper interesante, porque llevo ya un tiempo con el tema en la cabeza de la interacción entre ciencia y sociedad.
Y vosotros habéis estado trabajando de forma muy cercana, pues, con los gobiernos, ¿no? Con la gente local, con los niños, decías también. Explícanos un poquito así el tema. Porque es muy interesante porque a veces parece que los científicos somos locos, que estamos allá encerrados con nuestras avispitas o intentando besar avispas y vides, ¿no? Pero vosotros habéis estado trabajando mucho con lo que es la población general, ¿cierto? Sí, y de hecho es, digamos que es aquí una obligación en este grupo trabajar con la población en general. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento que se genera aquí, o sea, que generamos, debe ser también compartido con la población. Y la propia población muchas veces nos ayuda en el sentido de comparte con nosotros mucha información a la que nosotros no tendríamos oportunidad, no tendríamos acceso, o incluso nos ayuda voluntariamente de, pues queremos controlar no sé qué, vamos a hacerlo nosotros, solamente enviarnos información o ayudarnos aquí a entender cómo se hace, pero lo hacemos nosotros. Y bueno, pues ayuda a solucionar un poco el problema. Pero sí, nosotros creemos fuertemente en el flujo de información ciencia ciudadano, creemos que es vital y creemos que es algo que se debe valorizar y que es importante tanto para el crecimiento de la propia sociedad en sí misma como para el crecimiento de la ciencia, ¿no? A mí no me sirve de nada en términos económicos ni en términos morales, no me sirve de nada estar encerrado en mi laboratorio, en mi despacho, estudiando agallas. Si después voy a hablar con una persona y le pregunto cuántos frutos tiene un roble y me dice tres, Claro, efectivamente no se filtra el conocimiento. efectivamente, yo me quedaría un poco desilusionado conmigo mismo, porque sería, estoy haciendo algo que me gusta, que no sé qué, que tal, pero es solo para mí y no... Lo bonito es compartirlo, lo bonito es que dar ese conocimiento al resto de las personas y que el resto de las personas utilicen ese conocimiento de la manera que ellos creen adecuada. Beneficiar también directamente a la sociedad porque al fin y al cabo es la idea de este proyecto. Es decir, vosotros habéis hecho un asesoramiento, no es asesoramiento, vosotros habéis hecho una evaluación de riesgos y por tanto esperáis que haya un beneficio. Y estáis viendo que hay un beneficio, pues lo que decías antes, económicamente, de no tener que pasar la desbrozadora constantemente. O sea que está ocurriendo algo tangible Efectivamente, con eso. efectivamente. Y una de las razones es esa, o sea, que la sociedad vea que hay unas consecuencias detrás de la ciencia, ¿no? Que hay unos resultados, son tangibles. Y después está, además de eso, está después la parte de ser una ciencia más abierta. Es decir, nosotros en España estamos cansados de escuchar en la televisión, en la radio, Hacienda somos todos. Sí. Y de hecho Hacienda somos todos. Y como Hacienda somos todos, también las becas, los proyectos, están pagados por todo el mundo. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho al acceso al acceso a ver los resultados de todos los proyectos o ver qué van a hacer esos proyectos, evaluaciones de ese proyecto, todo. Es que sea más abierto, más, porque así la población, por una parte, evitas de dar de comer a los trolls, porque los trolls, al fin y al cabo, se generan por desconocimiento muchas veces. Y por eso creemos, o sea, creemos y creo que es súper importante estar siempre mano a mano con la sociedad, vamos, con quien sea, sean niños, sean adultos, sean mayores, sean jóvenes, incluso sean políticos, yo qué sé, sean deportistas, sean otros científicos, sean profesores, quien sea. Hablar siempre ayuda, siempre ayudó y siempre ayuda Claro, a estás avanzar. generando un conocimiento y al fin y al cabo es bueno que eso se vaya filtrando, que es lo que decíamos antes, vayas teniendo un impacto tangible. Tú estás ya casi, bueno, casi, ya sé que es muy malo preguntarle a un doctorando cuándo se va a doctorar, así que no te lo voy a preguntar, pero tú ya estás planeando dentro de un plazo corto medio ya doctorarte, sacarte el título y luego ¿qué planes hay? Bien, yo estoy planeando, porque esto es como las obras de una reforma de casa. Sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Eh, básicamente, yo estoy planeando a final de año empezar el proceso para tener el papel, para tener el título de señor doctor, excelentísimo doctor, Excelentísimo doctor Paco. exactamente. Y después, mi sueño era y es continuar en la ciencia. Si pudiera continuar aquí en Portugal, sería ideal. Si tuviera una oportunidad para de retornar a Vigo o ir para Lugo, para Santiago, para donde fuera en Galicia, también no me lo pensaría. Si tuviera que cambiar
de continente, sinceramente, tampoco me lo pensaría. O sea, lo que viniese. Tendría pena de los peninsulares, tendría pena de dejar la familia un poco atrás. Pero bueno, oye, sería cuestión de que 2, 3 años también, no va a ser por Uy, eso. eso ha dicho mucha gente y luego se está 15, ¿eh? Ya, eso también dije yo de Portugal y mira, llevo aquí 7 años aquí ¿Viste? creciendo la barba. ¿Y te gustaría seguir en el mismo tema? ¿Tienes ya, por ejemplo, una idea de pues un lugar en el que se haga algo parecido a lo que haces tú? ¿Preferirías cambiar? ¿Te da un poco igual? Sinceramente, mi mente entrópica, si yo siguiera mi mente entrópica, abarcaría muchísimos temas. O sea, tengo interés por las redes de interacciones, tengo interés por las invasiones biológicas, tengo interés por el control biológico, tengo interés por otros campos diferentes. Pero bueno, como no se puede ser muy entrópico, deberíamos enfocarnos cada postdoc una parte del entropismo, ¿no? Sí, pero eso es una de las cosas de la ciencia moderna, que especializarse es mejor que no especializarse. Es lo Exactamente, que hay. exactamente es lo que hay que adaptarse, hay que jugar con las reglas del juego. A mí me gustaría seguir con el tema del biocontrol, combinado siempre combinado con la vertiente de las interacciones biológicas, ¿no? Porque creo que, sinceramente, en Europa esta parte del control biológico es una parte que está aún en pañales, no se sabe mucho, hay pocos ejemplos y hay muchas invasoras, por tanto, De hecho, tu eh, proyecto es el primero de la Europa continental. efectivamente, no sería el primero de la Europa administrativa, en Reino Unido ya fueron los pioneros, pero de la continental sí, Ujú. efectivamente. Y creo firmemente que hay mucho camino por recorrer en ese campo, mucho, mucho, mucho camino. Y sinceramente, yo creo que para empezar a recorrer el camino, primero hay que encontrar gente, o sea, hay que tener gente. Y por suerte, aquí en Coimbra, este grupo ya está a formar bastante gente, los cuales nosotros podemos empezar a recorrer ese camino y empezar a darle alas a ese bebé que aún es el biocontrol. Claro, es algo que no está establecido en el fondo, no hay establecido pues lo que dices tú, una práctica, ¿no? Un conocimiento general. Pues bueno, ahí puedes ser pionero y criar muchos paquitos, muchos hijos académicos quizá. No sé, aquí esta barba solo es un Paco. Sería terrible aguantar otro Paco más en Portugal. Imagínate que salieran por todas partes. ¡Oli, oli! No, pero yo creo que sí, sería interesante y cuando voy a ver a mis padres a Galicia, cruzo la frontera y veo el paisaje muchas veces y me quedo pensando, men, aquí debíamos actuar, debíamos Eucaliptos, empezar a actuar. eucaliptos, por favor. Que, que alguien me quite los Entre otros, eucaliptos de delante. Yo cada vez que los veo me pongo nervioso, te lo juro. entre otros, debíamos estar actuando Pero bueno, de todas maneras eso, en la parte terrestre yo creo que aún falta bueno, sí, falta mucha gente aún para muchos, muchos medios. En la parte acuática hay gente, pero también es exactamente lo mismo que en la parte terrestre. Aquí falta por todos lados. Falta. Pero bueno, nunca es tarde para empezar y yo creo que también los ciudadanos cada ciudadano haciendo su parte, también puede ayudar un poquito en el control, ¿no? En el control, en la polémica, vamos, en la polémica de las especies invasoras. Ayudando a controlar, erradicando, bueno. Algo claro que tiene que estar en mente porque es una discusión que la sociedad tiene que tener, si queremos este método, si nos gusta, cómo aplicarlo, qué reglas hay que tener, y para eso tiene que filtrarse que existen estas posibilidades, que es posible hacerlo. Pero está muy bien, es una investigación que a mí me encanta porque es un ejemplo de una investigación con claro impacto directo y, digamos, quizá no a cortísimo plazo, pero a medio plazo, un estudio directamente impactante en la sociedad, que beneficia directamente. Así que me gusta mucho que me lo cuentes, la verdad. Y de hecho impacta tanto en la sociedad. Nosotros hace un par de semanas aquí empezamos a organizar aquí todos los años la semana, primero fue la Semana Nacional sobre las especies invasoras. Este año fue la Semana Ibérica sobre las especies invasoras. O sea, eh, ya se unieron los españoles a nosotros, ya estuvimos compartiendo la semana los dos países y pronto, en esta última edición nosotros hicimos unos vídeos preguntando a la gente unas entrevistas muy, muy básicas.
preguntando a la gente, bueno, si ellos veían algunos cambios, ¿no? Con el agente de control biológico, si veían algunos cambios en los árboles donde nosotros habíamos soltado el bichito. Y de hecho, o sea, parece una tontería y realmente es una tontería, pero nos pareció curioso y gratificante algunas respuestas, ¿no? Algunas de las respuestas que dieron los entrevistados fue, por ejemplo, hubo una chica, eh, una chica que nos respondió que efectivamente había visto el efecto, estaba a notar el efecto del agente de control biológico porque las acacias parecían árboles de Navidad con bolitas colgando, bolitas rojas colgando en todas las ramitas. Y nos quedamos así, ay, pues, oye, pues por lo menos, oye, la gente está viendo esto. Y después hubo otro chaval, ¿no? Que nos dijo que hablando, bueno, hablando con otros colegas suyos, tal, había visto que, bueno, que ciertas personas que habían, no sabían lo que era aquello y lo cogieron y estaban confundidas. Buah, ¿qué será esto? ¿Será, se comerá, no se comerá? ¿Será una manzana, no será una manzana? No sé qué, tal. Y es eso, o sea, la gente se está dando cuenta efectivamente de que ahí está pasando algo. Está pasando algo. Mucha gente no sabe ni lo que es, ni cuándo apareció, ni de dónde vino. Pero bueno, el primer paso es por lo menos, oye, Claro, a partir de ahí se le puede dar un poco más de difusión y oye, no es ninguna tontería, es muy gratificante, pues desde luego mucho más que pues escribir una publicación, ¿no? Publicarla pues a saber dónde y que luego nunca nadie te... Oh, mira, me citaron 10 veces otra gente y nunca nadie más sabe lo que has hecho y ni tu madre entiende lo que has hecho allá. Así que realmente es una cosa, es una forma de ciencia muy gratificante. sí que es, sí que es. Y yo por acaso, hablando ahora de la familia, que acaba de saltar la familia, mis padres por acaso, a ellos les costó un poco darse cuenta de lo que estaba, entender lo que yo estaba trabajando. Ellos pensaban que yo estaba trabajando, bueno, como un típico científico, ¿no? En su laboratorio, sus 25 horas al día y bueno, pues escribiendo de vez en cuando, estresándose y pues muy bien, íbamos al campo también de vez en cuando, ¿no? Pero no, o sea, ellos se dieron cuenta en cuanto vieron, bueno, les enseñé fotografías, les enseñé vídeos, en cuanto vieron lo que estaba haciendo, se quedaron así con cara pensativos. Oye, pues parece que esto es una cosa buena para la sociedad, estás haciendo, o sea, estáis haciendo algo súper interesante y que, oye, por lo menos salís un poco de la caja, fuera de la caja, de lo habitual e intentáis mejorar eh, un poco el hábitat, ¿no? En este caso las dunas. Quizá podrías contarme un poquito de alguno de estos fracasos de los que hablabas de control biológico. ¿Hubo alguna cosa así catastrófica y horripilante? Sí, hoy, Mima, y es una de las cosas que nuestros amigos, o sea, nuestros enemigos, entre comillas, siempre nos escriben, ¿no? Siempre dicen, siempre argumentan o utilizan esos fracasos para intentar contradecir nuestro éxito, ¿no? Eh, bien, hay fracasos que fueron y son del libro. Por ejemplo, la típica introducción de los zorros para controlar los conejos Mm, en Australia, y por ahora está ejemplo. todo tapado en zorros. Efectivamente. O, por ejemplo, hace unos años, sí, hace unos años, por ejemplo, la introducción de una mariquita para controlar una plaga de pulgones. Bueno, la mariquita se fue de mano y resultó ser una de las peores especies invasoras de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, estas cosas ocurren por varias razones, ¿no? Una de ellas es, primero, muchos ejemplos, muchos fracasos son fruto del comienzo de esta técnica, ¿no? De utilizar esta técnica. La gente no sabía, la gente hizo lo mejor que sabía en su momento, pero bueno, pues oye, resultó que no, que no. Entonces, bueno, después se tuvo que mejorar, obviamente, se tuvo que ser un poco más estricto, se tuvieron que mejorar los tests y la cosa efectivamente fue mejorando poco a poco. Es más, actualmente hay muy pocos fracasos. Yo creo que no hay mucho, deben ser contados con la palma de la mano, fracasos con efectos negativos sobre el ecosistema, ¿no? Ujú. O sobre
otros factores. Pero también hay otra razón, ¿no? Que es cada especie que tú quieres controlar o cada sistema que tú quieres controlar es diferente. Tú tienes que tener un abordaje diferente, ¿no? Por ejemplo, tú en plantas puedes utilizar, o debes utilizar, mejor dicho, siempre el organismo que sea más específico posible. Pero, por ejemplo, para controlar animales es muy difícil encontrar un agente de control biológico que sea súper específico solo para ese animal. Ahí ya aumenta un poco la entropía, el riesgo, digamos, de que aquello se vaya de madre. Aún así, para eso existen los análisis de riesgo, que están contrastados, está para eso, y a partir de ahí ellos van a decidir si los beneficios aportados por la introducción de ese bicho van a superar a los potenciales problemas que se puedan generar, ¿no? Y ahí está la importancia pues del diálogo de la ciencia y sociedad, ¿no? Pues con las instituciones, ¿no? Con la gente que, pues yo qué sé, los que viven donde tú vas a hacer este proceso, en fin. Es que ahí está donde está la importancia de que la gente sepa qué es, qué estás haciendo, cómo es, y poder pues tener esa regulación, esas formas sistemáticas, rigurosas, pues a pasitos de hacerlo, ¿no? Para tener la máxima seguridad y el máximo beneficio. Efectivamente, porque volviendo, por ejemplo, al ejemplo de los zorros y los conejos, a nosotros nos dijeron, o sea, uno de los argumentos que nos pusieron, que nos escribieron en una discusión fue eso, o sea, esto va a pasar igual que en Australia con los zorros y los conejos, o igual que en Australia con el sapo de caña, que también se volvió invasor, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, o sea, puede pasar, sí. O sea, hay un 1% de probabilidades. Dudo mucho, sinceramente. Ya lo comentamos antes. Pero nosotros estamos a eso, estamos a hablar contigo, hablar con la persona para mostrarle exactamente eso. Oye, nosotros hicimos esto otro, está contrastado. Ven con nosotros al campo. Si quieres, puedes participar con nosotros en las actividades de monitorización y descubre tú, o sea, abre tu mente un poco y ve que realmente no es, en nuestro caso, Ujú. no es tan malo. No, No pero es como tan ves que malo. O es sea, es un proceso transparente. Es un proceso transparente, no efectivamente, es una cosa que estéis haciendo vosotros en vuestro campito y no le digáis a nadie. Es una cosa que la gente tiene efectivamente. acceso y a veces, como dices tú, está participando en la propia monitorización. Ven al campo, mira lo que está pasando. Efectivamente, nosotros intentamos eso y es más, por ejemplo, nosotros vamos muchas veces al campo y una de las cosas que hacemos es intentamos no ignorar a la gente que pasa a nuestro lado. Algunos se paran, sobre todo los que se paran mirando a veces, se quedan así con cara de asombro, que están haciendo estos locos aquí pasando calor en medio de la duna. Les explicamos, o sea, les explicamos, oye, pues esto es un agente de control biológico, o estamos estudiando esto porque esto es un problema, o lo que sea. Y ellos se quedan, algunos les entran en la cabeza, lo llegan a procesar en el momento, otros no lo procesan en el momento, pero siempre les queda un remanente ahí en el cerebro. Oye, yo recuerdo a unos locos allí que estaban haciendo algo, pero no me acuerdo muy bien lo que, pero yo creo que eran algo así, algo bueno. Y nosotros intentamos eso, por un lado. Y por otro lado, intentamos digamos, ya de una manera un poco más agresiva, entre comillas, es, no crees lo que nosotros te estamos diciendo. Muy bien. Entonces, nosotros te damos unas herramientas para que tú mismo testes tu propia pregunta. Ujú. Es decir, imagínate, no crees que esta galla, que este agente de control biológico sea específico solo de Acacia longifolia. Muy bien. Nosotros te damos un formulario, nos ayudas, tú vas al campo y vas a busca por todas las plantas nativas, busca a ver si encuentras una galla de acacia de Trichilogaster en una especie nativa. Si la encuentras, hablamos. Si no la encuentras, vas a ir abriendo tu mente poco a poco y vas a decir, ay, pues quizás tenían razón, esto quizás está funcionando. La próxima vez que alguien me discuta voy a hacer eso. Voy a decirle, mira, ves esa hectárea de campo, busca avispitas y luego me dices. Así todo el mundo se le pasan las ganas de discutir. Dice, no, sabes que está bien, te creo. No, es una parte, yo creo que es una educación un poco más hardcore, más. Sí, no, pero está bien, ¿no? Porque es una cosa, como decíamos antes, transparente. Es una cosa que tú dices, puedes ir al campo y ver si esto está teniendo el efecto que te digo o no. Está ahí, abierto a todo el mundo. Exactamente, exactamente. Y bueno, y eso, y a ver ahora, nosotros llevamos con ese método más hardcore de educación de las personas. No, estoy de coña. Llevamos con esa monitorización
siendo ayudados por las personas, por los ciudadanos. Llevamos 2 años ya. Y bueno, no hay mucha gente que nos ayude porque yo reconozco que no es un trabajo apasionante. Ni glamuroso. Es bastante, efectivamente, no es muy glamuroso, es contar agallas. No es como ver delfines, que eso todo el mundo se apunta. Exactamente, o sea, es contar, ponerse delante de un árbol y ponerse a contar bolitas. Claro. Es un poco, resulta a veces un poco cansado, ¿no? Aburrido. Pero bueno, la gente que nos está ayudando, súper orgullosos de ellos, súper agradecidos. Y de momento, gracias a ellos, estamos realmente delimitando cuál es la distribución real del agente de control biológico después de ser libertado, después de que fue libertado hace unos cuantos años ya. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tu tiempo. Hemos estado aquí con Francisco Alejandro López Núñez. Ahí está, Paco para los amigos. Futuro doctor, científico, naturalista, oficial, caballero. De vez en cuando. De vez en cuando. Muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo esto, ¿vale? Gracias a ti, Nico, por la invitación.